Shalom, vamos a continuar con las clases del Der Hashem. Entonces, inicia Ramjal explicando que hay muchas fuentes que indican en la Torah, en el Midrash, que uno cuando quiere aprender Torah, quiere pasar del no saber al saber, tiene que tener como objetivo enfocarse primeramente en saber todo generalmente, en entender lo que dice la Torah generalmente, el Talmud generalmente. La halajá sí tiene uno que saber los detalles para hacer las cosas bien. Pero cuando uno viene a este mundo, lo primero que se encuentra es la existencia. El mundo físico. Y uno no llega a entender bien de qué se trata hasta que uno va siendo expuesto a personas, a un tipo de sociedad X o Y, y en base a eso uno se va a manejar, uno va a tener ciertos comportamientos, porque eso es un dicho en hebreo, Adam nimshach la hebra. Una persona es atraída y es arrastrada y tiene la tendencia a asemejarse a la gente que está en su sociedad. Y eso es algo que tú tienes que entender empezando tu camino de la conexión con Hashem, del camino de buscar al Creador, requerir al Creador en tu vida, hacerlo entrar en cada momento de tu existencia. Tienes que saber que tú de por sí entras a este mundo y tú eres influenciado por la sociedad en la cual tú naciste y creciste. Y usualmente todas las sociedades que hay, mucha gente que yo conozco, que me puede estar escuchando, que son panameños, que son, no sé, colombianos, uno va a estar influenciado por esa sociedad. Y hoy en día la gran mayoría, si no todas las sociedades, están completamente corrompidas, cada una con un tipo de influencia u otra, cada una con un tipo de pecado u otro, pero todas están corrompidas contraria a la Torah. Por eso mucha gente dice, no, yo pienso contrario a la Torah. Tú no piensas. Todos los seres humanos somos una recolección de todas nuestras experiencias, de miles de conciencias y opiniones que también fueron recolecciones de otras miles de opiniones que ellos fueron recibiendo y fueron agarrando esto de este, o esto de lo otro, o esto de este libro, o de las películas. ¿Cuántas personas no viven todo lo que ellos hacen basado en cierto personaje de cierta película, de cierta serie? Lo que hace la Torah es que te revela la luz que hay dentro tuyo, te enseña, te libera. Por eso la Torah se llama Michtav Herut, las tablas de la libertad, porque te liberan de todas esas inyecciones que hay en la conciencia que te empujan hacia un lado o hacia el otro. Y eso es algo que es tan intrínseco que es muy difícil de separarse. Por ejemplo, yo estoy hablando español ahora, me están escuchando en español ahora, por una sociedad que habla el idioma español. Y si tú vas más atrás a la historia, se habla español por las conquistas que hizo el Imperio Español a todos estos países de América Latina, en los cuales hicieron masacres, hicieron toda clase de cosas. Y queda en la historia, prácticamente olvidado por la mayoría. Pero nosotros seguimos siendo influenciados en parte de la historia y gran parte de la sociedad que sigue repitiendo los mismos errores o incluso empeorando, yendo cada vez en una espiral de negatividad, de cosas
que son contrarias a la Torah. Por lo ende, antes de tú entrar al Derech Hashem, al camino de la Torah, el camino de Hashem, tú estás en el camino del Yetzer Hara, Habibi. Tú estás en el camino del Malach Hamavet. Tú vas a hacer que son la tipja, como dice el rey David, como una oveja que va a ser degollada. Por ende, uno tiene que saber las direcciones. Cuando uno hace teshuvah, uno lo que hace es que uno sale del camino del mal. Que ese mal va a ser, siempre es influenciado. Y uno, hay veces que se quiere aferrar a cosas que uno aprende en ese camino, que son contrarias a la Torah. Toda clase de egos y de cosas. Pero uno tiene que simplemente cambiar de camino, agarrar otro carril. Ese carril es el carril de la Torah, que significa sabiduría, que significa iluminación verdadera. Porque no existe mayor bendición que tú puedes obtener en este mundo como saber la Torah. No hay. ¿De qué le sirve a alguien tener cualquier cosa que la gente persigue si no tiene la Torah? Porque la Torah te hackea el cerebro, te triquea el cerebro para salir de esa esclavitud mental de la sociedad, de las películas, de las series, de todo lo que hay a tu alrededor que te va a empujar a una dirección o a la otra, incluso subliminalmente, subconscientemente. Porque eso actúa como sociedad, y lo que está influenciando a todas las sociedades ahí en contra del camino de la Torah es una fuerza que ya se llama el Yetzer Hara, la mala inclinación. Y si tú no tienes la Torah, no sabes qué es, no sabes qué existe, no sabes cómo se mueve, no sabes quién que puede utilizar todo. Pero que cuando uno está con Hashem, uno genera ángeles, uno tiene protección. Si tú no tienes la Torah, tú no tienes preceptos, tú no tienes nada de protección. Tú eres presa fácil para cualquier entidad negativa. Tú puedes ser devoto en cualquier religión. Pero, ¿qué protección tú tienes si tú no tienes Hashem de verdad? Tú no tienes la Torah. Entonces, cuando una persona ya sabe que uno en la Torah, en el camino de Hashem, obligatorio tú tienes que ser sabio, obligatorio tú tienes que ser alguien que estudia constantemente, un buen estudiante. Mientras mejor estudiante tú seas, más éxito tú vas a tener. Esto es como estudiar medicina, pero constantemente. Así como en la medicina uno puede tener una especialidad, existe el médico general. En la Torah, hagamos la metáfora que la Torah es como la medicina. Todos tenemos que ser médicos generales en la Torah. Todos tenemos que saber la Torah generalmente, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo es la forma correcta de comportarse. Ese es el problema hoy en día, que la gente no quiere estudiar. Estamos en un punto de una sociedad que ya es prácticamente imposible mantenerse en ese estado. Hay gente que sí puede porque tienes jutabot, porque a lo mejor son descendientes de Sadikim y cosas así, pero usualmente la mayoría de personas o están en el camino full de Hashem o se estrellan. Y todos tenemos que saber la Torah, así como un médico general, tenemos que saber la Torah generalmente. Ya después, si uno quiere tener especialidad, uno quiere desarrollar la Torah más en el musar, desarrollar más toda la parte ética, enfocarse más en eso. De Jabot, no hay ningún problema. Hay gente que tiene una atracción muy grande hacia la parte mística de la Kabbalah. Ahí ya es como ser un cirujano, tienes que estudiar más y tienes que saber el Pshat fuertemente, que nadie te pueda decir nada, y saber hebreo y todo. Aparte, manejate con Kedushá,
mikve todos los días, etcétera. Pero cada quien en su camino lo que le atraiga a su neshama. Cuando una persona ya sabe eso, entonces va a serle fácil estudiar todo. ¿Qué es todo? Lo general, los libros principales que uno tiene que saber en el camino de Hashem es la Torah primero, el Tanaj, la Torah, los 5 libros de Moshe, todo el Tanaj, los profetas, los escritos, la Mishnah, el Talmud. Esa es la base. El Shulchan Aruch. Eso es la base. Si tú estudiaste todo eso, tú tienes una buena base. Una cosa es estudiar lo general. Bueno, lo estudié, se me olvidó. Lo vuelvo y lo repaso, porque dice la Gemara, mientras uno no repase lo que uno estudia, se lo olvida. Uno tiene esa base, uno puede pasar a todos los demás libros. Y uno puede estudiar lo que uno quiera. También para tener una mejor base, es importante, mejor que mejor, estudiar todos esos libros en su idioma original, sea el hebreo o sea el arameo. Ya que uno tiene eso, uno puede seguir ya, abrirse y estudiar todo lo que su corazón desee. Y va a serle fácil, porque ya tienes las bases, ya sabes de dónde sale todo. Por ejemplo, hay gente hoy en día que se dedica en las yeshivot a estudiar Torah. Torah todo humanutó. Su Torah es su arte. ¿Pero qué estudia? Solo Talmud. Tú le preguntas acerca del Tanaj y no sabe. Acerca de la Mishnah no sabe. Solo Talmud. De los Naví, tú le traes un pasuk de los Naví ni sabe. Sabe pasukim aquí y allá porque aparecen en el Talmud la mayoría de los pasukim. Pero ¿qué pasó con el Tanaj? Tú no sabes de dónde vienen las cosas, no entiendes la sugiyá correctamente del Talmud si no estudiaste el Tanaj. Y Kol acabó todo el que estudia el Talmud todo el tiempo, pero porque ese es el mayor nivel. Pero igual hay que estudiar el Tanaj. Ben Azmanim, en el tiempo que no están estudiando la yeshivot, deberían estudiar el Tanaj. Pero bueno, este libro tiene 4 partes. La primera habla de la existencia con sus detalles. La segunda parte habla de la Ashkaha Pratit. Y la tercera habla de la Nebuá y el Ruach HaKodesh. La cuarta habla de la Abodá, que son los rezos. Y termina la introducción Ramchal alaba Shalom diciendo: Beata achi kol mevakesh Hashem bederech hazeh lech ve'Hashem yeh imach venatan lecha einaim lirot ve'oznaim lishmoa niflaot mitorato. Amén ken yeh ratzon. Te da una bendición, que tengas el mérito de ver las grandezas, las proezas, las maravillas que hay en la Torah, como dice el rey David, que esa es su voluntad. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.